Hola, nuevamente bienvenidos a otro capítulo de Diversamente Podcast. El día de hoy me encuentro con Fer. Fer es psicólogo y coordinador de desarrollo humano de la Corporación Universitaria Americana, sede Medellín. Mi nombre es Alejandra, soy la coordinadora de bienestar institucional, soy trabajadora social y magíster en dirección de proyectos de innovación. El día de hoy queremos cerrar un poquito los capítulos que veníamos hablando, los episodios, de los que veníamos hablando sobre género. Entonces, para recapitular, Fer, en el primero hablamos sobre violencias. Sí, violencias basadas en género, violencias ¿cierto? Basadas en género. María Claudia nos ayudó haciendo como una claridad de lo que es el género, ¿cierto? Y de por qué se dan las violencias arraigadas a uno u otro género, ¿cierto? Muy enfocado en este caso en el género femenino, porque hay una estadística más alarmante en este sentido. Sí, pues digamos que por las estadísticas que surgen en dicho episodio, pues empezamos a evidenciar que no es que no haya violencia para hombres, tampoco, no. O sea, lo que es marcado es que por ser mujer, hay muchas más manifestaciones y muchas más violencias asociadas a este tema, o sea, no es que no exista al género, sí, al género, exacto, eso. También hablamos de diversidad sexual. Diversidad sexual, en donde pues ya Luis Miguel, que fue nuestro invitado, también nos estuvo hablando un poco acerca de qué es ser hetero, homo, qué es ser trans, como todas estas manifestaciones sexuales, no solo desde lo biológico, sino de cómo yo me identifico y esa construcción que hay allí. Después con Luis Miguel también tuvimos la fortuna, porque digamos que era un tema que habíamos querido hablar, pero que estábamos pensando que de pronto era un tema sensible para el invitado y era la salida del closet. Luis Miguel pues muy amablemente también dijo, no, yo soy muy abierto con eso, y nos quiso contar su experiencia a partir pues como de todo lo que le sucedió en su momento. Y ya este último episodio que tuvimos con Dani, que fue sobre nuevas, bueno, acá hay un tema, tiene muchos nombres, digamos que es una transformación de la masculinidad que hemos tenido pues ya implementada, pero pues que se habla desde nuevas masculinidades, masculinidades no hegemónicas, masculinidades diversas, positivas, también alternativas y demás. Bueno, ¿qué reflexiones nos deja todo este tema? O sea, yo creo que en lo personal, y he tenido de pronto la oportunidad de tener un poco de acercamiento al tema, me quedaron muchísimas claridades, pero también muchos interrogantes como sociedad y como persona. Yo creo que es un tema muy delicado, incluso lo conversábamos ahorita antes de comenzar la grabación, y es, nos cuidamos o tratamos de cuidarnos mucho en el lenguaje, en la forma de expresarnos alrededor del tema, porque sabemos que nos toca a todos, de manera directa o indirecta, el género, las violencias, la diversidad y demás, nos toca a todos en mayor o menor medida, dependiendo de cómo nos identifiquemos y qué tan identificado tengamos esa relación con el género y con nosotros mismos, pero pienso que es un tema muy complejo, porque habla mucho del sentir, de la emoción, del individuo, del individuo, de cómo me siento, de cómo me expreso, de cómo me relaciono con el mundo. Incluso sabes que hay un tema, y es que incluso cuando uno habla de género se vuelve un tema muy polémico, o sea, es como de estos titulares amarillistas que mismo llama la atención, pero pa' mal y no sé qué, y pues me disculpan el ejemplo, sino que es que entiendo que es polémico justo por lo que dice Aleja, o sea, es un tema que atañe al individuo y pues obviamente el vivir la subjetividad, que es mi construcción, que es cómo yo me relaciono, cómo yo siento, cómo yo lo veo, cómo yo lo hago, cómo lo replico y demás, pues que vengan terceros a hablar de ese tema, pues obviamente puede ser chocante. Justo Daniel lo mencionó en el episodio anterior, y es que muchas de esas conductas pues, no es porque la persona quiera o el niño o la niña quieran implementarlas desde pequeño, ¿no? Son cosas, son conductas, son comportamientos y son sentires que se van dando a lo largo de la vida. Y que venga otro y me diga, es que no es así, es así. Pero yo creo que por ahí va, pero no va. O sea, por ahí va en el sentido de que a nivel cultural yo creo que hay algo que quedó claro con todos los podcasts, y es que la cultura, el contexto cultural, desde la familia, la sociedad, los amigos, la escuela, el ámbito donde yo me relacione,
no determina, pero sí influye casi que en un 90 o más por ciento la estructura que se tiene alrededor del género, ¿cierto? El pensamiento, la concepción e incluso la apertura que yo pueda tener para hablar de ello. Pero también siento y creo que también es un mensaje que nos queda con los podcasts, y es que la transformación de esto es una responsabilidad, primero individual y segundo colectiva, ¿cierto? Individual, ¿por qué? Porque yo soy quien necesito tener apertura frente al tema. Es que qué pereza hablar de género, empezamos mal, ¿cierto? Porque si a mí me da pereza hablar de género, estoy diciendo que me da pereza cuestionar las relaciones que estoy teniendo, y todas las relaciones en algún momento es necesario cuestionarlas, porque yo encontré una frase que me encantó, se las leí ahorita en la oficina a los muchachos y quiero compartirla, va a ser un poquito polémica creo yo, pero que a mí en lo personal me hizo pensar mucho, y más a raíz de todo esto que hemos venido conversando en las últimas semanas. Y dice así, no dice el autor, me disculpo de antemano, pero la frase dice: creo que muchas mujeres se resisten al feminismo porque es una agonía ser plenamente conscientes de la brutal misoginia que impregna la cultura, la sociedad y todas las relaciones personales. Yo la leí y en lo personal me tocó muchísimo, porque pienso que es real. No porque todas las relaciones estén mal, no porque la forma de relacionarme siempre haya estado mal, sino porque yo aprendí una forma de relacionarme, ¿cierto? A mí, en lo personal, estoy hablando como Alejandra, la vida, la academia, los espacios laborales, los amigos, me han permitido abrir mi horizonte y tener posturas, conocer otras posturas y transformar mis posturas para tener unas relaciones incluso más sanas conmigo misma, o sea, más sanas en el sentido de que me siento más cómoda. Yo creería que la pregunta y la invitación en este caso es que cada uno se piense cómo están esas relaciones consigo y con los demás, y qué tan cómodo te sientes con ellas, ¿cierto? Si tú sientes que esas relaciones no hay necesidad de cambiarlas, pues perfecto, pero yo creería que siempre habrá algo que cambiar, algo que mejorar o algo que transformar en el sentido de mejorar, de sentirme más cómoda o incluso de hacer sentir más cómoda a mi pareja, porque a veces, y creo que también es otra reflexión que nos deja los capítulos anteriores, y es que somos seres tremendamente violentos. Desde la cultura, ya lo decía en el episodio del sentido de vida, que desde la cultura, desde cómo nos relacionamos con el otro, somos tremendamente violentos. Y voy a atreverme a decir algo, y es que al menos en Medellín somos muy confianzudos, ¿cierto? Y eso que seamos tan confianzudos, perdón, hace que a veces estemos vulnerando al otro y se esté sintiendo incómodo, y yo lo tomo, ay, está tan exagerado o tan exagerado, porque yo soy así, pero no tiene que ser así. Si la otra persona se está sintiendo incómodo o incómoda, hay que transformar ese comportamiento. También lo conversábamos ahorita, y es que hay un comentario que en lo personal me molesta mucho y que lo he escuchado en muchas ocasiones, y que hace específicamente relevancia o relaciona a las violencias de género, y es que decían que ya no se puede mirar a las mujeres porque todo es acoso. Entonces yo decía, pucha, no es que no se pueda mirar, es que hay formas de mirar, ¿cierto? Desde el lenguaje no verbal a veces de nosotros a nivel cultural es muy violento. Entonces, el decirle un piropo a una persona, ¿quién dijo que yo salgo a la calle esperando que me piropeen? ¿Cierto? Y más con los piropos tan creativos que tenemos al menos en Antioquia. No en todo lado. No sé en otros espacios, no me han piropeado mucho en otros espacios, gracias a Dios, pero no entiendo por qué, si en este momento, y ya se han mostrado en muchísimos espacios, que hay una necesidad de transformación. Hay personas que siguen diciendo qué pereza hablar de género, todo está muy bien como iba, la gente es muy exagerada. No, la gente no es muy exagerada. Las formas de relacionar tienen que cambiar, porque si yo no me siento cómodo o cómodo, pues necesito variarlo, necesito cambiar eso que no me está haciendo sentir bien. Es que todo lo que nos tenga que desacomodar ya entra a generar rechazo. Sí. Y hablar de este tema necesariamente va a desacomodar, va a incomodar y va a generar un choque entre las creencias que ya tengo con las otras. Y no estamos diciendo que una es buena y otra es mala. A ver,
Hay unos casos muy particulares en donde sabemos que obviamente seguir con este sistema de creencias, Daniel lo mencionaba, eh, en donde vuelvo un objeto, en donde yo tengo que cargar con un montón de cosas y la otra persona también, y entonces ya de entrada tengo hasta que decirle a mi pareja cómo tiene que vestir porque está mal visto, pues obviamente eso ya, pues obviamente no, estoy borrando ese término de mi vocabulario, eso va a generar un montón de problemas y más allá de ello, pues también mira lo que vos estás diciendo, es que necesariamente nos tenemos que desacomodar, estamos que también esto suena muy cliché, estamos en una zona de confort. O sea, como ya a mí me criaron así, así, todo bien, ¿no? Y no necesariamente, ya esto cambió, eso es como cuando uno se va a vivir a otro país, usted se tiene que desacomodar porque su sistema cultural y de creencias es otro y lo mismo pasa. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la diferencia? Que acá estamos dentro de nuestro mismo contexto, entonces que alguien de nuestro mismo contexto nos venga a decir es que, vea, esto podría ser así, no que tiene y no que deba, sino que Ajá, eso. podría ser así, ya inmediato, no lo voy a hacer. Y venga, o sea, estamos en un proceso en el que también es un ejemplo muy cliché, que uno también tiene familia, que uno también tiene que es su pareja, que es su madre, que es su hermana, que... Y sí me indigna que se lo hagan a mi pareja, a mi cercano, al Ujú. mío. Pero cuando es un tercero, cuando es otro, cuando es alguien que va pasando en el metro, en el bus, ahí sí no me duele. ¿Por Ujú. qué? Porque es un tercero. ¿Y por qué? Porque me enseñaron a demostrar afecto así. ¿Cuál demostración de afecto? Eso no es una Sabes que demostración. escuchándote también recuerdo, y volvemos al cuento de que para mí una de las conclusiones es que somos una sociedad tremendamente violenta y en ese sentido hay una necesidad urgente de transformación y de cambio individual y social. Eh, el capítulo donde Dani nos habla sobre las masculinidades y demás, los hombres tienen una presión gigante, ¿oíste? O sea, yo los escuchaba en el capítulo y yo decía, pues madre, los hombres tienen, es real que hay una violencia de género muy marcada hacia lo femenino, pero los hombres también tienen una violencia implícita muy fuerte en el sentido de tener que ser hombres, ¿cierto? De tener, o al menos en la concepción que se tiene en Colombia, me atrevería yo a decirlo, de tener que ser un hombre proveedor, de tener que ser un hombre masculino en el sentido de verse fuerte, de verse O sea, si le protector. falla la producción de testosterona que es Sí, biológica, ya entró sí, sí, perdiendo. es que si está muy, si está volteando mucho la mano, como que ya no me Si no le gusta, sale si barba, no sé, exacto, si no tiene pelo en pecho, ¿cierto? O sea, no sé, yo pensaba, y fue pucha, es muy fuerte para los hombres también, el tener que ser siempre fuertes, el tener que ser o aparentar ser siempre no sé, eso no protectores, es. pilares, y me recordó una experiencia personal con una pareja que tuve y en algún momento yo le hacía un reclamo porque me sentía incómoda frente a algo y él me decía que él nunca, bueno, me pidió disculpas y demás y me decía que sí, que yo tenía la razón, que él se sentía muy agobiado por un montón de cosas y se puso a llorar y se sintió muy mal por ponerse a llorar, entonces estaba muy apenado por ponerse a llorar. Yo le dije, ¿por qué te pones así? Me dijo, porque yo nunca me pongo así, porque a mí nunca me enseñaron que yo podía estar así, Por que yo pura podía privación estar, que yo emocional. podía sentirme así. Entonces yo le decía, pues pucha, es muy duro ver en primera mano, en este caso pues a una pareja que yo tuve, que se sienta tan, no sé, tan emocionado con tantas emociones frente a un montón de cosas y que no sea capaz de expresarlas porque no le enseñaron que podía expresarlas, ¿cierto? Entonces para él llorar fue algo súper fuerte y para mí también verlo de esa manera porque es real, nunca lo había visto así y creo que lleva años sin llorar y él me decía, nunca le vaya a decir a nadie que lloré. Y aquí le estoy contando a todo el mundo. No, pues no está diciendo quién, pero no está diciendo quién y es muy válido, sino que es que Mucha. ahí aleja y otra cosa que cuando empezamos a grabar esto, digamos que yo pensaba muchas veces cuando se habla de violencia de género y yo, venga, pero es que a nosotros nos dan mucho bate. Puede, y esto sí lo quiero dejar claro, a nosotros a nivel social, o sea, a nivel de grupo, de pares, es completamente horrible. Por ahí había
escuchando un stand-up comedy de algo, el comediante decía, como levante la mano el hombre que no se ha medido el pene con una regla en el colegio. Y sí, Y nadie, y y sí, nadie, eso pasa. Dejémoslo ahí. Pero eso pasa porque hay una presión sí, supremamente alrededor del fuerte. tamaño. Y mira que Daniel lo mencionaba, es que la primera vez tiene que ser un éxito, ¿no? Yo he escuchado la historia de muchas mujeres que dicen, no, la primera vez no es chévere, ni la No, segunda ni la tercera, pero llega el tipo y sí. y sí, que fue lo mejor y no sé qué, y también se ponía en discusión, no, no, a veces no es chévere, a veces no pasa. Mira, es que la concepción que creería yo que ya se está dejando de usar un poco, pero que todavía sigue muy latente, y es que el hombre siempre tiene que estar disponible, ¿cierto? Ah, no, Eh, uno también le duele la cabeza, uno también tiene y, sueño, uno también está y tampoco, o cansado. sea, y el hombre también tiene toda la capacidad de decir, no quiero No tener quiero. relaciones, y eso no tiene por qué poner en duda En su entredicho. masculinidad, su heterosexualidad, su, no sé, ¿cierto? Su sexualidad como tal. El hecho de que yo me le ofrezca a un hombre, yo como mujer me le ofrezca a un hombre y el hombre diga que no, entonces ya es gay, ya, o sea, Sí, ya ya se hay le un, tache de un exacto, montón de cosas que no, no el hombre tiene corresponden. o sea, toda la libertad de decir, no quiero tener relaciones sexuales, no las quiero, o sea, no es el momento, no eres la persona, no sé, y de no ser juzgado por eso, ¿cierto? Pero hay una presión muy Muy fuerte fuerte. alrededor de eso, y creería yo que estos espacios, justamente el empezar a hablar de género, el empezar a hablar de diversidad, de violencias y demás, es la invitación para que todos empecemos a pensarnos alrededor de ello. No porque Fernando, Alejandra, María Claudia, Luis Alfredo, Daniel, Melisa están hablando y tenemos que hacer esto así. No, es que también lo hablamos desde el inicio, el género es una construcción social, pero también es una construcción individual. Yo qué quiero, yo cómo lo veo. La expectativa que nos contaba Dani sobre la pareja, en este caso pues la masculinidad y demás, pero entonces qué expectativa tengo yo, en este caso que soy heterosexual, sobre ese hombre que quiero tener en mi vida y cómo la transformo para no seguir replicando esas violencias, porque yo reconozco, yo también soy supremamente machista en muchísimas concepciones que estoy tratando de reconfigurar y de transformar, ¿cierto? Habrán algunas que ya lo hice, habrán otras que serán más difíciles o habrán otras que ni siquiera transformaré, pero al menos tener la apertura y no ser violenta frente al otro. Y es que ahí viene la otra parte que también quería mencionar y es el tema de que no podemos desconocer, que es que también ahí está el tema de la venda de yo no quiero ver lo real, que muchas personas y en su gran mayoría muchas mujeres, que ya lo veníamos hablando también, pues no encuentro otra palabra, sufren por ser mujeres, ¿cierto? Entonces todo el tema del acoso, todo el tema de los feminicidios, todo el tema de un montón de asuntos que transgreden más allá del género, es un grupo de personas por X o Y condiciones. Y sabes que grabando esto y con muchas personas que uno habla y no sé qué, como que minimizan lo que está pasando. Entonces, no, eso no pasa, pero hay un Muy sí, exagerados muy todos. exagerados. Y por ahí ya llega el otro que me salen mucho, no sé por qué carajos, me salen muchos ciertos videos en TikTok que dicen, no, pero es que las mujeres tienen un montón de beneficios, no sé qué, a nivel legal y no sé qué y no sé cuántas, y los hombres no. Venga, no, no nos están desconociendo, estamos diciendo que ese grupo poblacional requiere una atención especial y que le están pasando cosas. O sea, acá nadie está diciendo que a los hombres, y lo hablamos mucho en salud mental, que a los hombres también nos pasan un montón de cosas, que hay altos índices de suicidio, que también hay un montón de vulneraciones, que también en el tema de género nos pasan cosas, que nosotros mismos en nuestro contexto nos damos súper duro. Nadie está desconociendo eso, pero hay que reconocer que sí, mueren, si fallecen, si asesinan a más mujeres por ser mujeres que a hombres por ser hombres. O sea, lo que a nosotros nos pasa como población género, pues yo soy un hombre heterosexual colombiano, pues van muy asociadas a una cultura de violencia, de crimen, que está muy marcada en nuestra cultura, pero no por el hecho de ser hombre. O sea, que, le voy a hacer esto a Fernando por ser hombre. No, en cambio, sí hay un aprovechamiento, en este caso de la otra, por ser mujer, porque es más débil, porque no puede conmigo, porque yo tengo una condición de poder sobre ella. Eso sí pasa.
Entonces, también yo siento que es clave dejar esto señalado. Acá no estamos invisibilizando, por el contrario, queremos es que reconozcamos que hay un montón de situaciones que están surgiendo, pero que lastimosamente normalizamos tanto o no las queremos ver, que ya de entrada pues no permiten que el sano debate, sí, diría yo, o al menos esas herramientas para uno empezar a decir, ve, podría ser No, así. y una discusión siempre va a ser sana, o sea, una discusión hablando de un intercambio de ideas de manera respetuosa, ¿cierto? Nadie tiene una verdad absoluta, o sea, no te cases con una idea, es que la época de antes fue mejor, ¿qué era mejor? Que las mujeres se casaran a los 15 años, ¿cierto? Eso era mejor, que las mujeres tuvieran que tener 1000 hijos y pasarle las 10.000 infidelidades al esposo porque no se podían separar. ¿Qué era mejor? Que el papá pudiese llegar a cascar a la mamá en cualquier momento cuando Y si estuviera se borracho. metió un hijo, lleve también lo suyo. Exacto, ¿cierto? O sea, yo en estos días me estaba viendo, van a perdonar la referencia, me estaba viendo los capítulos en Amazon de Darío Gómez, de la historia de Darío Gómez, y cuentan que él mató al papá, ¿cierto? Pero lo mató en un accidente, pues según el relato, obviamente, en el cual el papá estaba cascando, estaba violentando a la mamá, y el señor coge una escopeta para matar a la mamá, Darío se mete y en el forcejeo se dispara la escopeta y mata al papá. Entonces yo decía, ¿por qué dicen, o sea, por qué siguen hablando de que no hay necesidad de transformar y de que los tiempos de antes eran mejor? Yo creería, sí habrán muchas cosas que rescatar y muchas cosas Sí, chéveres, claro. pero también hay muchísimas cosas que cuestionar. O sea, eso nadie, ninguna persona tendría que verse expuesta a una violencia de ningún tipo. Y en la familia menos. La familia es la base de la sociedad, no lo digo yo. El autor se lo dejamos en los comentarios, en los, ¿cómo se llama? Las notas, en En las las notas, notas. en las notas. Pero la familia es la base de la sociedad. Se supone que la familia es el espacio donde vos socializás por primera vez. Y a veces son entornos tremendamente violentos por condiciones de género, ¿cierto? Ah, es que en la casa manda mi mamá, pero cuando llega mi papá se hace lo que mi papá diga, ¿cierto? Yo les cuento mi experiencia personal. Yo vengo de una familia tradicional, mi mamá y mi papá eran campesinos. Vivimos en la ciudad, pues yo soy totalmente de la ciudad como tal, yo soy la menor de 4 hermanas y cuando mi papá llegaba a la casa, mi mamá iba y nosotros nos tocaba quitarle las botas. Mi papá no lavaba un plato, mi papá no doblaba una cobija, no hacía absolutamente nada, pero era proveedor, ¿cierto? Entonces, yo en este momento lo comprendo de una manera y comprendo que fue un contexto cultural que me tocó en su momento, comprendo que fue una forma cultural que pasó en su momento y demás, pero no quiero replicar ese tipo de conductas con mi pareja. ¿Por qué? Porque en mi concepción y en mi transformación cultural y personal no quiero que una hija mía tenga que ir a quitarle los zapatos a nadie, ¿cierto? Ah, que es que lo quiere hacer como un gesto de cariño y demás, sí, pero no obligada. Mi mamá nos decía, vaya, quítele los zapatos a su papá, O sea, ¿cierto? dentro de las tareas de la casa, Exacto. sí. Y que mi papá no podía lavar un plato, no. Para mí no es así porque igual yo también quiero tener una pareja que ambos seamos proveedores porque a mí me gusta trabajar y demás. Pero es una concepción, es una transformación que yo hice, ¿cierto? Pero es la invitación es a empezar a pensarnos ese tipo de transformaciones que yo quiero cambiar y que yo no quiero replicar en mi vida. Antes de que vayamos cortando, qué pena, quiero que respondamos los comentarios que hicieron en el podcast en el capítulo de la salida del closet. Primero agradecerle a Román, @RománRoldán893, porque ya vi que es nuestro seguidor, que siempre nos escucha, siempre nos ve, entonces muchísimas gracias, Román. Tus comentarios nos hacen crecer muchísimo, ojalá la gente, todos los que nos ven se animen y sigan haciendo muchísimos más comentarios, porque esto genera conocimiento, ¿cierto? El debate y las conversaciones siempre van a generar conocimiento. Entonces queremos hablar alrededor de dos comentarios que hizo. Uno es, dice que buen diálogo, pero siempre marcado en el cómo decirle a la familia. Recordemos que este fue en el podcast de la salida del closet. Entonces dice, ¿por qué tener que decirle a la familia? Sencillamente viva su vida. O cuando la familia te cuenta su vida íntima. Bueno, yo les conté desde el inicio que yo soy trabajadora social. En el trabajo social consideramos la familia como la base de la sociedad y estudiamos la familia en ese sentido. Entonces, ¿por qué es importante contarle a la familia? Porque se supone que es el primer núcleo de socialización.
Si bien es cierto que no siempre la familia se convierte en un factor protector en muchísimos ámbitos y específicamente cuando hablamos de salida del closet o hablamos de diversidades sexuales, muchas veces la familia no es el primer ámbito protector, sí es un ámbito inicial de socialización. En ese sentido, el generar un ambiente o una comunicación clara dentro de la familia va a favorecer el desarrollo de todos los miembros de ella y específicamente de la persona que esté pasando por esta situación de salida del closet. Es más por eso, pero también es real, si usted no se siente cómodo o cómoda, pues no lo tiene que hacer, no es una obligación. ¿Qué pasa? Que sí, la familia en muchos casos, y ojalá fueran todos, es un apoyo para las personas, para los individuos y demás. El apoyo familiar y el conocer la situación que pueda estar sucediendo va a ayudar a mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales para los otros ámbitos, para la escuela, para los amigos, para, no sé, otros espacios. Es más por eso, pero es totalmente válido tu comentario. Hay algo que decía Luis Miguel pues a partir de su experiencia, y a mí me dejó eso pensando mucho, porque él decía, es que la salida del closet no tenemos que verla siempre como ese ritual de yo reúno a toda la familia, yo estoy en la mitad de todos, agacho la cabeza y les cuento y les confieso, no. O sea, es decir quién soy y ya. El relato de él, vuelve y juega, incluso él mismo lo destaca, es muy desde el privilegio porque tuvo la fortuna de que, pues digamos que su núcleo familiar recibió bien la noticia y ha recibido mucho el apoyo de ellos, entonces pues digamos que bien. Él decía, eso no debería ser así, o sea, yo por qué tengo, o es que acaso usted hace una ceremonia para declarar su heterosexualidad, no, o sea, es ser y ya, ¿cierto? O que surja de la manera más natural posible. Siento que sí, pues eso, porque uno tiene esa concepción de voy a salir y lo voy a manifestar y lo voy a gritar. O sea, no es un acto específico, único, que sea en un momento específico, yo salí, no, es una expresión que se utiliza para la forma en la cual me relaciono y le cuento al mundo en general. Y que ojalá fuera así, súper orgánico, como va saliendo todo. Y eso a mí que me dejó pensando mucho en cómo se maneja. La otra pregunta que hace Román no la entendimos muy bien, Román. No sé si de pronto no la quieras volver a escribir en algún comentario para poderte de pronto aclarar, porque dice la diversidad en personas adultas mayores puede afectar su estructura acorde con su línea de vida en la infancia. Bueno, yo interpreto la pregunta de Román como si este tema de la diversidad sexual, salir, pues porque justo es en el video de salir del closet o esa identificación de la persona o esa reafirmación a sí misma sobre su identidad de género, pues va a ser afectada, puede ser tardía, se puede demorar o puede verse muy influenciada por la crianza que tuvo y demás. Sí. Sí, porque si yo vengo de una crianza, como lo mencionábamos ahorita, pues supremamente estricta, con unos estándares morales, con unos roles, unas expectativas, unas construcciones acerca de lo que es ser hombre o ser mujer, pues de entrada va a haber algo en la persona que moralmente va a decir, no, esto está mal porque yo ya estoy acostumbrado, me enseñaron o he visto que funciona de X o Y manera. Sí, incluso muchas personas cuando quieren salir del closet, cuando quieren hablar de ello tranquilamente, pues lo que hacen es buscar algún tipo de apoyo, orientación, pero no porque estén enfermos, sino porque quieren hacer digamos que un recorrido de autoconocimiento, de introspección en donde puedan organizar más esas ideas y desdibujar, porque toda conducta aprendida se puede desaprender, a desdibujar todos estos imaginarios que hay alrededor de estos roles y estos papeles. Entonces básicamente sí puede, en ciertas ocasiones puede generar pues como esos conflictos internos, esas crisis existenciales, estos vacíos, estos problemas a nivel emocional o incluso de autoestima, pero pues que digamos que es una regla de tres y que siempre va a ser así, no necesariamente, ¿cierto? Entonces, pues, y para la muestra un botón, la experiencia que nos cuenta Luis Miguel, una familia nuclear, constituida, católica y demás, que
se dio esta situación y que afortunadamente fue un apoyo para él, entonces no necesariamente va a ser siempre así. Román, esperamos que se haya respondido satisfactoriamente tu pregunta y si no, pues cuéntanos en los comentarios para de pronto aclarar dudas al respecto. No, yo creo que la invitación de todos estos podcasts y del tema de género específicamente es pensarnos. Yo creería que hasta ahora los dos temas que hemos tocado, la invitación es la misma, pero es pensarnos esa necesidad de transformación, no solamente por mi desarrollo personal, sino por mi desarrollo social. Social pensándolo desde mi ámbito cercano, hijos, amigos, pareja, familia, ¿cierto? Incluso eso bueno que yo le pueda aportar Al otro. núcleo. Hay una frase que dijo Davinson en un podcast que hicimos en los capítulos anteriores y él decía, hay que ser empáticos, hay que ser buena gentes. Entonces pensemos en ser buena gentes, no solamente con el resto de la gente, sino con nosotros mismos. Muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy. Recuerden que somos Diversamente Podcast. Gracias.